Tardes, estamos ya en este jueves 22 de agosto de 2019. Muy buenas tardes, listos para iniciar el análisis, el comentario, todo lo relacionado con los asuntos políticos, económicos, de toda índole que están presentes en este jueves, en el cual les saludamos como siempre con afecto. Hay mucha información y de toda ella iremos dándoles cuenta. Creo que uno de los temas que están hoy con mucha contundencia en la polémica nacional es el referido a las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo de una manera imprecisa que se estaba dialogando con grupos armados, citó 3 casos específicos, pero posteriormente hizo una corrección para señalar que se refería a las autodefensas. Sin embargo, el punto está en que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, ha estado reunido ya con grupos tanto en Tamaulipas como en Michoacán, que teóricamente, técnicamente son grupos que forman parte de la sociedad civil con problemas, con dificultades, pero no específicamente que formen parte de el crimen organizado. Ayer hablamos con el subsecretario Ricardo Peralta y él nos decía que no habría ningún tipo de negociación con gente del crimen organizado. Sin embargo, los gobernadores, tanto el panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como el perredista Silvano Aureoles en Michoacán, han insistido en que en esta mezcolanza hay presencia de gente del crimen organizado que están disfrazados, por decirlo de esa manera, de autodefensas, y que esas autodefensas han sido muy infiltradas por el propio crimen organizado. Lo cierto es que el subsecretario de Gobernación estuvo presente ahí, y eso implica o conlleva pues una contradicción o una falta de comunicación interna en el propio equipo gubernamental, dado que esas circunstancias están ahí. A este respecto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su tradicional conferencia mañanera de prensa, dio comentarios y especificaciones sobre este tema. Vamos a escuchar al reportero del Grupo Radio Centro, Daniel Rosas, para que nos diga qué es lo que ahí sucedió. Daniel, buenas tardes. Gracias, Julio. Muy buena tarde para todos. Pues prácticamente, Julio, podría decirse que corrigieron ahí la plana en lo que tiene que ver con el tema de las autodefensas, y concretamente el acercamiento que se tuvo por parte del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. De hecho, el tema de las autodefensas, Julio, de acuerdo a lo que dijo hoy el presidente López Obrador, hasta fue tema durante la reunión del Gabinete de Seguridad de esta mañana, luego de que, como recordarán, el subsecretario Peralta acudió a la Huacana, Michoacán, a colocar la primera piedra de un parque agroindustrial. Solo que, de acuerdo con algunas versiones, Julio, este acercamiento se tuvo gracias a una negociación que hubo con presuntos integrantes de las autodefensas, y gracias, se dijo en algún momento, a la intervención de José Manuel Mireles para negociar con estos grupos. Hoy, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador reiteró su postura en el sentido de que él rechaza la conformación de estos grupos, inclusive considera que fue un error de la administración pasada. Reiteró que su gobierno no va a tolerar no va a promover esos grupos de autodefensas, y por esa razón es que dejó ver su rechazo a que el subsecretario Peralta tuviera un acercamiento con estos grupos. Pero vamos a escuchar lo que esta mañana dijo el presidente López Obrador. Pues él tomó esta decisión porque lo invitaron a participar, ya se habló de este asunto en el Gabinete de Seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes. No estoy de acuerdo. No.
no lo avala, es lo que dice el presidente López Obrador. Se le pidió al subsecretario que se ajuste pues a las leyes, a la Constitución. De hecho, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre los dichos de algunos otros gobernadores, como por ejemplo el de Michoacán, el de Nuevo León o el de Tamaulipas, Silvano Aureoles, Jaime Rodríguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respectivamente, en el sentido de que esos grupos de autodefensa pues en realidad son grupos criminales. Y dijo el presidente López Obrador, ahí no me quiero meter, no quiero tratarlo, porque dice, estaría mal que quisiera una acusación siendo el presidente cuando no tiene pruebas de que esos grupos de autodefensa pues se han convertido en grupos criminales. Así que el presidente López Obrador, Julio, hoy reitera su postura. Desde su gobierno no se van a apoyar estos grupos de autodefensa, porque inclusive pues están restando la autoridad que debería tener el Estado de garantizar la seguridad pública. Así las cosas con la mañana el día de hoy, Julio. Bien, muchas gracias, Daniel Rosas, por este reporte. Seguimos en contacto. Gracias. Claro que sí, hasta luego. Bien, hasta luego. Pues es un tema que, como le digo, está generando toda una serie de polémicas, porque en el fondo la discusión es: ¿el Estado mexicano debe atender la realidad política, judicial, delictiva, tal como es, y buscar fórmulas de pacificación inéditas, desconocidas, acaso no tan apegadas a la legalidad? ¿O debe mantenerse pues el combate seco y directo a estas formas de expresión? Y en el fondo, bueno, lo que el presidente López Obrador señala es el hecho de que debe atacarse de fondo el problema de la descomposición social generada por los grupos del narcotráfico, y que deben crearse condiciones distintas en las que haya pues mejores opciones de bienestar y de progreso social, educación, trabajo y muchas fórmulas que por desgracia no se ven en el horizonte inmediato. Es decir, no puede haber una varita mágica que de pronto haga que haya condiciones económicas propicias para que el fenómeno del crimen organizado, con todas sus terribles vertientes, pueda realmente ser abatido, ser exterminado. Es parte del descompuesto, pernicioso y lamentable esquema de connivencia de factores entrelazados de crimen, de política y de economía. La economía mexicana tiene una gran participación de dinero proveniente de esos segmentos oscuros. La política tiene también una gran participación de componentes provenientes de ese crimen, que mantiene relaciones con la política, con la economía, con los medios de comunicación, con segmentos incluso de cúpulas o élites religiosas, en este proceso nuestro de un México que por eso vive muertes, heridas, balaceras, asesinatos, secuestros, todo lo que estamos viviendo. Eso es el sistema. Eso es lo que con frecuencia es llamado el sistema político, económico y cultural de un país. Lo que hay que cambiar es el sistema, y lo que hay que cambiar son esas relaciones de complicidad que hay entre diferentes factores que son beneficiados en términos económicos y de poder por las circunstancias que a la gran mayoría del pueblo le generan injusticia, corrupción, impunidad, desabasto, desatención, todo lo que sabemos y todo lo que vivimos. Hubo hoy otra declaración del presidente López Obrador que me parece muy interesante. Dijo, ya no quiero culpar a administraciones anteriores, ya es nuestra responsabilidad. Dijo que ya no es el momento para estar, estableciendo diagnósticos. Ya no es para estar diagnosticando, dijo el presidente López Obrador, sino que es el momento pues de asumir las cosas como son. Creo que son palabras muy interesantes en el sentido de que ya no se esté echando la culpa solamente a lo que pasó pues con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, y durante las décadas del predominio priista, que tuvo desde luego la consecuencia terrible de lo que hoy estamos viviendo. Lo que hoy se vive en México es una consecuencia de esta injusticia, esta impunidad y esta corrupción acumuladas. No son solamente de Peña Nieto y compañía, aunque en esta administración anterior haya sido escandalosa, vergonzosa, descarada, desnuda
la pretensión y la voracidad para apropiarse de recursos públicos y de convertir el ejercicio público en un negocio personal y grupal de unos cuantos. No, el punto está en que hay una acumulación en la cual el ejercicio del poder ha sido secuestrado por esas élites, por esos grupos, mientras los ciudadanos nos mantenemos o nos hemos mantenido, y lo hablo en plural para no establecer excepciones cómodas o a conveniencia. La ciudadanía en general se mantuvo durante muchas décadas criticando, burlándose, ironizando, sobrellevando, pero sin establecer las formas de lucha que permitieran cambiar de fondo lo que estaba sucediendo. Tiempos como los que hoy vivimos son tiempos que nos invitan a participar, a criticar, a apoyar las opciones políticas, electorales, partidistas o ideológicas que nos parezcan adecuadas. Creo que ese es el punto y eso es parte de lo que hoy tenemos como compromiso para realizar. Bien, bueno, pues hacemos les iba a decir que hiciéramos una pausa comercial, pero miren, les quiero decir que he hecho hace unos minutos una entrevista con Israel Vallarta. Israel Vallarta lleva casi 15 años en cárcel de alta seguridad. Israel Vallarta Cisneros. Casi 15 años, sin sentencia, sin que le digan si es culpable o no, con la posibilidad de que hoy, dentro de una semana, un mes o dentro de varios años, le digan que él no fue culpable de nada y que le den las muy consabidas disculpas de usted perdone, pero váyase a su casa después de 15 años de estar en la cárcel, acusado de haber sido el líder de una banda de secuestradores llamada Los Zodiaco, en la cual se acusó que habría participado también la novia que entonces lo era de Israel, Florence Cassés, que usted recordará todo ese caso. El gobierno francés, los medios presionaron y Florence Cassés está en libertad desde hace mucho tiempo, ha rehecho su vida, se ha casado, ha hecho su vida en plena libertad. Pero el mexicano Israel Vallarta Cisneros sigue en la cárcel, sin sentencia, sin decirle si es culpable o no, y de eso hablamos hoy. Le voy a dar un breve adelanto de lo que hablamos con él, porque ese será el tema de la segunda hora de este programa. En la segunda hora vamos a presentar la entrevista completa con Israel Vallarta y van a estar aquí en la cabina René Vallarta Cisneros, hermano de Israel, Alejandro Cortés Vallarta, sobrino de Israel, y María Guadalupe Vallarta, hermana de Israel Vallarta. Creo que ya es tiempo de que le pongamos atención a un caso de un mexicano a quien la injusticia mexicana mantiene todavía en la cárcel. Escuchemos un fragmento de la entrevista que más tarde tendremos plenamente disponible. Yo he dirigido en su momento mis ibas a Calderón, a Murillo Karam. He solicitado yo mismo el supuesto secuestrador, el gran delincuente mexicano, que de verdad se llega hasta las últimas consecuencias, que se busque la verdad, que fueran separados en su momento de su cargo los orquestadores que hicieron todo este montaje. Incluso me prestaba yo a que anunciaran el polígrafo a ellos y a mí, y siempre hubo silencio. Bueno, es un caso que usted recordará porque tuvo un detalle que ha sido ampliamente difundido, que es el hecho de que un día después de los hechos se hizo un montaje especial para televisión, y en Televisa, bajo el noticiero conducido por Carlos Loret de Mola, se dio a conocer una reproducción de lo que había sucedido en la realidad. Es decir, se hizo un montaje, una escenificación de lo sucedido. Por ello, simplemente por ello, Florence Cassés pudo ser liberada, pero no el mexicano Israel Vallarta, que sigue preso. Le pregunté en la entrevista si esto era porque él no había sido ciudadano francés. Pero escuchemos lo que dice sobre este punto específicamente Israel Vallarta. Bueno, ese es un personaje más siniestro todavía, porque él, conociendo mi circunstancia de detención, que fue un lugar anterior a la fecha que se manejó, en un lugar distinto, en circunstancias totalmente diversas, permitió
y dio a la opinión pública una noticia que él daba como verdadera cuando sabía que era falsa, totalmente falsa. Y aún a la fecha, lo paradójico de esto es que yo sigo pidiendo incluso su comparecencia. El señor no quiere presentarse, ya ha presentado 3 amparos, escudándose que su derecho como periodista no lo obliga a que él revele sus fuentes de información y situaciones genéricas. Cuando yo en la probanza, cuando se ofrece, fui muy claro, muy conciso en que yo no me interesaba conocer sus fuentes de información, toda vez que las autoridades lo dieron a conocer que ellos son los que habían dado conocimiento a los medios de comunicación. Además de que sus derechos como periodista quedaban a salvo con la conducencia y la calificación que el juez en su momento diera, ¿no? Bien, pues ahí está el tema. Todo esto que ha dicho Israel Vallarta es relacionado específicamente con Carlos Loret de Mola, periodista, conductor de programas de televisión. Bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Bueno, estamos aquí haciendo los comentarios en la pausa publicitaria, comentándoles las cosas que tenemos pendiente. He entrevistado hoy, como ya lo dije al aire, a Israel Vallarta. 10 minutitos nada más, porque es lo único a lo que tiene derecho. 10 minutos a la semana solamente es a lo que tiene derecho. Una llamada rápida y a los 9 minutos y fracción ya le están diciendo que cuelgue. Eso es semana tras semana. Solo tiene 10 minutos de conexión con el mundo exterior y la visita tradicional semanal, que sí se puede cumplir. Me parece que es un caso que deberíamos de escuchar y de atender con toda claridad. Los nuevos tiempos en los que estamos inmersos deberían de implicar que se revisaran casos de escándalo como es el de Israel Vallarta. ¿Fue culpable? ¿No fue culpable? La tal justicia mexicana no lo ha podido precisar, y lo que nos toca a nosotros como periodistas es dar a conocer estas circunstancias, todo lo que hay alrededor. Así es que pues los invito a ver y a escuchar todo este asunto. Frida Beatriz dice: incluso la relación de México con Francia se tensó mucho durante el gobierno de Sarkozy. Pues sí, lo que yo pregunto es por qué el gobierno mexicano no tensa relaciones también para que un mexicano acusado, y sin que se le pruebe estas acusaciones, siga 15 años en la cárcel sin que haya sentencia en su contra. Los invito a que estén atentos a lo que viene a continuación, porque vamos a presentar varios casos de asesinatos de mujeres que se han dado tanto en Chiapas como en San Luis Potosí. Continúa todo esto, y me parece interesante que veamos, además, escucharemos varias opiniones. Ya regresamos. Adiós.
Bueno, pues muchos comentarios que ya están en las redes sociales, en YouTube en vivo. Le agradezco a todos quienes ya están llegando a esta transmisión. Están ya concurriendo, entrando a esta emisión. Les recuerdo que pueden verlo en YouTube en vivo en el canal de Grupo Radio Centro. Por otra parte, les voy comentando que vamos a entrar con la información de otros asesinatos de mujeres, mientras sigue la discusión respecto a las bardas, los monumentos históricos, la diamantina, brillantina o como le querramos llamar. Lo cierto es que continúan los actos de agresión, los asesinatos de mujeres en varias partes del país. Selen Terán, desde San Luis Potosí, nos informa lo que está pasando en esa ciudad. Selen, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues sí, pese a tener una alerta de género en 6 municipios, los feminicidios no han cesado en San Luis Potosí, en donde los últimos días lamentablemente se han presentado 3 asesinatos de mujeres y que la Fiscalía ya los investiga bajo el protocolo de feminicidio. Las primeras horas del domingo fue una joven de 29 años quien fue auxiliada al norte de la ciudad con golpes y quemaduras en el 60% de su cuerpo. La joven falleció horas más tarde tras varios paros cardíacos. Carla fue identificada por un familiar el pasado martes. Esta joven, pues fue brutalmente asesinada. Lo único que pudo alcanzar a decir a quien la auxilió fue que 2 hombres la habían golpeado y la habían quemado. Más adelante se presentó del lugar de su rescate, se encontró un incendio en donde se podrían dar los primeros indicios para seguir esta investigación. Lamentablemente, horas más tarde, ya el lunes por la mañana, fue encontrado el cuerpo de una educadora de 24 años. Michi, el último contacto que tuvo fue el domingo por la noche. Ya no llegó a una fiesta a la que iba a acudir. De ella solo se supo que habría tomado un Uber. Su cuerpo fue encontrado también al norte de la ciudad con huellas visibles de violencia y una herida por arma de fuego. Ya ayer, el miércoles por la noche, fue una joven de 28 años de edad quien fue baleada también. En esta ocasión fue al oriente de la ciudad. De este hecho, la Vicefiscalía relaciona el homicidio con delincuencia organizada, ya que el autor disparó desde una motocicleta y este mismo vehículo estaría relacionado con otro hecho delictivo también el miércoles por la noche. La Vicefiscalía, por su parte, ofreció una rueda de prensa este jueves por la mañana en donde reconoció que no hay detenidos por ninguno de estos 3 casos que han dañado a la sociedad potosina y han dejado en la orfandad al menos a 2 niños. No se tienen aún los datos oficiales si Michi tomó o no el Uber, y esto es muy importante porque aquí en San Luis Potosí se está levantando una alerta, hay un pánico ya por parte de las mujeres para tomar o no el transporte, que se supone que es uno de los seguros, que es los que nos darían seguridad de llegar a nuestros destinos. Tampoco la empresa en esta ocasión se ha pronunciado. Hemos visto como en otros lugares del país se pronuncia enseguida Uber. En esta ocasión, lamentablemente, aún desconocemos, allá más de 48 horas de que se supiera del asesinato de Michi, si tomó o no el Uber y si esta persona estaría relacionada con su homicidio. Mientras tanto, en lo que va del año ya han ocurrido en San Luis Potosí 16 feminicidios, de los cuales 8 ya están esclarecidos, esto según lo informa la Fiscalía. En 5 se tienen a presuntos responsables en prisión preventiva, 3 con mandamiento judicial. A esta cifra de los 16 se les sumarían estos 3 últimos hechos que les estoy platicando, Julio. Y ya por último informarte que este jueves a las 6:30 de la tarde, colectivos feministas marcharán pidiendo el cese de la violencia contra las mujeres, que mucho ha afectado a San Luis Potosí, sobre todo en los últimos 2 años, y que ha venido a traernos esta alerta de género, que ha quedado rebasada y que ha quedado a deber sobre todo a las víctimas, por supuesto, de esa violencia y a los hijos de las víctimas de feminicidio. El día de mañana, a las 4:30 de la tarde, se está organizando una marcha en honor a la memoria de Michi, esta educadora de 24 años de edad, que estaría a punto de cumplir los 25 años la próxima semana. Pues así siguen las cosas. Selen, gracias por esta información. Gracias, Julio. Un saludo. Hasta luego. Vamos a hacer un corte comercial y volvemos con más información. Multilínea 5259.
Pues aprovechamos estos momentos, ahora sí que aquí entre nos, para platicar de los detalles de lo que está sucediendo. Leo varios de los comentarios que hacen en YouTube en vivo, estamos aprovechando ahorita la pausa comercial. Algunos me dicen sobre el caso de la señora Miranda de Wallace. La hemos invitado a un debate con Ricardo Rafael, pero por desgracia no ha habido respuesta. Estamos atentos a lo que suceda y en ese sentido creemos que sería una buena oportunidad. La señora Miranda de Wallace ha dicho que le gustaría tener que se escuchara a la otra parte luego de que Ricardo Rafael entrevistó aquí también en Radio Centro 97.7 a Brenda Quevedo en toda esta historia en la que se habla de simulación de todo el caso de la señora Wallace, pero bueno, los micrófonos nuestros están abiertos para que se pueda hacer lo que se crea conveniente. Ojalá y la señora Wallace acepte esta invitación con Ricardo Rafael a debatir en 97.7. Olimpia Lazo dice, pero les preocupa más el ángel que el asesinato de mujeres. Joker Chosky dice, parece que llueve en el Amazonas, híjole, todo lo que está pasando por ahí. ¿Por qué no? Patricia, saludos, por ahí estaba buenísima la entrevista, pero interrumpía a su invitado, no sé cuál sea. Bueno, pues muchas gracias por todo esto, vamos a estar en contacto, vamos a regresar ya a la radio y con ustedes regresamos también a la pausa publicitaria. Gracias. Hemos analizado, hemos debatido, hemos informado especialmente todo lo relacionado con la violencia de las mujeres y particularmente con las protestas que se realizaron la semana pasada. Hemos tenido en esta cabina diversas voces, opiniones, comentarios y hoy he leído en las redes sociales un pronunciamiento que me parece muy especial, un pronunciamiento que hace una agrupación, o al menos así se firma, Restauradoras con Glitter, que son arquitectas, restauradoras, historiadoras, una comunidad de profesionistas mujeres que tienen una propuesta muy especial que vamos a escuchar en estos momentos con Daniela Pascual y con Paula Rosales Alanís, quienes son voceras de Restauradoras con Glitter. Bienvenida, Daniela. Hola, ¿qué tal, Julio? Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Gracias. Paula Rosales, bienvenida. Mucho gusto. Gracias Por la invitación. Daniela, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que proponen en concreto para que la audiencia vaya enterándose de lo que ustedes proponen? Bueno, nosotros somos un grupo de profesionistas, como ya lo mencionaste, todas relacionadas con la conservación del patrimonio cultural. Y bueno, finalmente lo que pasó fue que a raíz de las protestas que se dieron, de los fenómenos que han estado sucediendo y de las pintas que se realizaron al ángel, nos dimos cuenta que individualmente estábamos todas teniendo una postura en común, que básicamente se trata de que se está prestando muchísima más atención al hecho de que se haya realizado estas manifestaciones en el monumento que al problema de fondo, que es la violencia de género que nos aqueja en el país. Entonces, pues decidimos manifestarnos públicamente como profesionales e hicimos este colectivo.
el cual pues lanzamos en redes nuestro comunicado, pretendemos entregarlo a las autoridades y pues nuestra propuesta concreta es que se ponga mucho más atención al problema de la violencia de género que a las pintas. Simplemente hemos visto, han sido 7 notas sobre las pintas contra una de violencia de género en los medios, ¿no? En los últimos días. Entonces, el problema de fondo tiene que ser resuelto y bueno, para tal también que pensamos que el monumento es invariablemente ya un ícono de las manifestaciones sociales, culturales, deportivas y que no podemos negar que se utiliza para eso por la sociedad, porque además es su patrimonio y es de la sociedad, es de la gente. Entonces creemos que es necesario documentar estas manifestaciones sociales que suceden en los monumentos de patrimonio cultural urbanos y proponemos que se haga esta documentación de las pintas antes de la remoción de cualquiera de ellas en el basamento del Ángel de la Independencia. Paula Rosales, la idea es conservar como memoria histórica estas expresiones de inconformidad para que no sean borradas nada más como si fuera un hecho administrativo, burocrático de llegar y tapar todo y decir aquí no pasó nada. Exactamente, sobre todo por la importancia que tienen. Nosotras es importante aclarar que no estamos a favor de las pintas en el sentido de dañar los inmuebles, pero entendemos como conservadoras que la estructuración social necesita formas de expresión y el monumento ha sido clave para las expresiones de nuestra sociedad, exclusivamente aquí en la Ciudad de México, porque las manifestaciones también se llevaron a cabo en otros estados de la República, ¿no? Y eso es importante recalcarlo. Y creemos que es importante conservarlo porque lo importante es la manifestación de los grupos feministas que se hicieron en el monumento. Efectivamente, borrarlo y quitarlo sin que las profesionales estemos involucradas sería más como decir que no estamos a favor de esos movimientos, porque aparte, bueno, el 90% aproximadamente de las restauradoras somos mujeres de este país, que también es importante mencionar. Y estamos acostumbradas a los daños que sufre el patrimonio cultural. Sin embargo, esta expresión nos parece de suma importancia porque efectivamente el monumento es importante, pero no dejan de ser importante los reclamos de las mujeres, ¿no? Los reclamos de una sociedad que no ha brindado soluciones a los problemas, ¿no? De violencia de género y que se han incrementado pues bastante en los últimos años. Daniela Pascual, sí. Específicamente proponen que se deje un tiempo así como está el Ángel de la Independencia con sus pintas exhibidas para que la gente tome conciencia de lo que pasó. No precisamente, lo que proponemos es que los profesionales nos hagamos cargo de hacer la documentación, el registro fotográfico y en todos los niveles, que se haga un registro en forma de esto y con eso hacer propuestas, ¿no? Para generar un memorial que sea el inicio del registro de la memoria colectiva en el Ángel de la Independencia, que ya se ha propuesto en otros momentos y por otras personas. Nosotros creemos que eso sería muy bueno, llevar como cuenta de qué es lo que está sucediendo en nuestros monumentos como parte de la expresión sociocultural. Entonces, lo que querríamos en sí es que se hagan el registro y después se puede limpiar, claro, eso sí, pues también por un equipo de profesionales, ¿no? Previo dictamen profesional y identificación de todos los materiales y todo lo que se debe de hacer, ¿no? Simplemente estamos pidiendo que nos dejen registrarlo previamente. Con la experiencia profesional que tienen este grupo de expertas, conocedoras, Paula Rosales, ¿los monumentos pueden ser restaurados sin mayor problema? O sea, ¿quedarían bien? ¿Es previsible que no haya ninguna lastimadura permanente a los...? Esa es una cosa que discutimos mucho en el grupo cuando se conformó y sí se puede quitar. De hecho, esa es una de las consignas que tenemos en la carta y es que el patrimonio se puede restaurar. Las vidas de las personas, de las mujeres atacadas, violadas, pues es muchísimo más difícil de recuperar y sobre todo las personas, las mujeres que fueron asesinadas o que están desaparecidas. Esa es una restauración social que es muchísimo más necesaria en este momento que la del monumento.
La del monumento también es importante, pero es importante aclarar que sí se pueden quitar. Y en esta evaluación las profesionistas lo que decimos es, a ver, sí se puede restaurar, sí se puede hacer, se tiene que hacer en algún momento, pero es importante tomar en cuenta esta manifestación de los grupos feministas. ¿Qué van a hacer luego, Daniela Pascual? ¿Van a buscar a las autoridades? ¿Han tenido ya alguna respuesta? ¿Cómo va esto? Sí, hemos tenido mucha respuesta en redes, de parte de los medios también. Cabe aclarar que han salido un par de titulares que no nos gustan mucho, como que proponemos que no se eliminen las pintas. No es eso, lo queremos nuevamente recalcar. Queremos que se registren antes de eliminarse, eso es lo que queremos. Y específicamente buscamos asistir a la audiencia con la doctora Claudia Sheinbaum. Ya tenemos un preregistro según el sistema que nos plantean, ¿no?, por parte del gobierno capitalino. Entonces nuestra cita me parece que está para el próximo miércoles a las 5 de la mañana en el contexto de las audiencias públicas que hay con la doctora. Entonces vamos a ir un contingente con nuestras representantes que vamos a entrar a dialogar, esperamos fructíferamente, con la doctora, a presentarle nuestra carta, nuestra postura oficial, y pues vamos a ver qué pasa. ¿Avanzarán, escucharán este tipo de propuestas y reclamos, Paula Rosales? Mira, nosotras creemos que lo importante es no quedarse con los brazos cruzados y no quedarse callado. Creo que eso es lo más importante. Por supuesto que sabemos que es probable que todas las cosas que pedimos no sucedan, pero si sembramos un grano de arena como profesionistas, pero sobre todo como mujeres, estamos más que satisfechas. Podríamos no haber dicho nada, podríamos incluso no habernos metido en esto, pero la respuesta, la verdad, a la voz que alzamos ha sido maravillosa. Empezamos un grupo de 10, 15 mujeres, colegas, y después, justo como menciona Daniela, nos empezamos a conformar como un grupo muchísimo mayor. En 3 días somos ahorita en la página 467 mujeres profesionistas, lo cual quiere decir que hay una voz muchísimo más grande, ¿no?, que quiere ser escuchada y que apoya, por supuesto, este tipo de movimientos, exigiendo una respuesta al gobierno federal a todo lo que ha sucedido respecto a la violencia de género, ¿no?, específicamente con las mujeres. Bueno, pues estaremos atentos a la respuesta que venga, y ojalá esta participación de mujeres profesionistas especializadas en conservación de monumentos, en restauración, en historia, en cultura, pues permita que no se quede todo solamente en el aspecto material de una pared, de un gran monumento histórico, sino que también la protesta y la movilización de la gente queden como testimonio y sirvan para recordarnos permanentemente lo que estamos viviendo y lo que sucede de manera cotidiana. Gracias, Daniela Pascual. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a ti también, Paula Rosales, por estar aquí. Gracias a ti. Gracias. Bien, vamos a... Pues seguimos con los mismos temas porque no terminan. Vamos a escuchar ahora a Gabriela Cutiño. Ella es corresponsal del Grupo Radio Centro en Chiapas y nos va a hablar sobre una ambientalista que ha sido asesinada por allá. Gabriela, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. El cuerpo de la ambientalista Nora Patricia López León, colaboradora del Ecoparque Aluches, propiedad del exgobernador de Chiapas, Patrocinio González Garrido, fue encontrado la mañana del miércoles en una habitación del Hostal Camping en la ciudad de Palenque, donde vivía. La bióloga, Julio, se convirtió en la víctima número 36 de mujeres asesinadas con violencia en Chiapas en lo que va del año. 3 de ellas son menores de edad, de acuerdo al conteo de feminicidios que llevan organizaciones civiles. El cuerpo de Nora Patricia presentaba varias heridas presuntamente provocadas por arma blanca. Las autoridades fueron alertadas de la presencia del cuerpo poco antes del mediodía mediante una denuncia ciudadana. La Fiscalía General de Justicia del Estado, al informar que inició una carpeta de investigación, dijo que un grupo especial de investigadores y especialistas de la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio fueron enviados al municipio de Palenque
para realizar todas las diligencias que lleven a esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Hasta ahora, la familia del también exsecretario de Gobernación y padre de Josefa González, hasta hace unos meses secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no había emitido ningún comentario. Pues déjame comentarte, Julio, que el Ecoparque Aluches es un centro privado, propiedad de esta familia, dedicada a la conservación, el rescate y la restauración de la flora y fauna nativas en Palenque. Julio, el reporte. Bien, muchas gracias, Gabriela Cutiño, por este reporte. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero continúan las noticias dolorosas. Está en la línea Mitzi Janet Torres. Mitzi Janet Torres, reportera del canal CB Televisión de Michoacán, quien también ha sido agredida. Mitzi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Mitzi, pues he leído lo que ha sucedido, por eso te hemos llamado. Agradezco que nos permitas que tomes esta llamada, pero por favor, para el público que nos escucha, ¿qué es lo que sucedió exactamente, Mitzi Janet Torres Quintero? Pues brevemente te lo relato así, Julio, las primeras horas del día martes, después de una reunión así, yo fui víctima de un intento de violación, en la cual también fue agredida físicamente. Tras esto, pues, yo solicito el auxilio al número de emergencias 911, y soy atendida por una patrulla de la Policía Municipal, la cual arriba al domicilio en el cual, pues, yo fui agredida, yo ya estando en la calle, y les comento la situación de la cual había sido víctima con la intención de que se me auxilie y se me dé acompañamiento en el proceso, ¿no? Y tras, pues, esto, las elementos que arribaron, más que apoyarme o esto, me ignoraron y pues me arrestan, me llevan a la comisaría, y es así como una serie de actos consecutivos en los cuales pues también soy golpeada por ellas y todas estas cosas. Por las policías. Sí, por las policías justamente. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué ha habido ahora frente a la denuncia? ¿Qué has hecho, Mitzi? Yo presenté mi denuncia el mismo día, tras salir de la detención, en la cual pues también sufrí acoso, y también en la cual pues fue un proceso pues muy indebido. Incluso no se asentó que yo ingresé golpeada y tampoco que salí con marcas visibles de golpes, porque se me dijo incluso por la juez que me atendió que yo no tenía visiblemente ningún golpe. Al salir de ahí pues sí me percato que sí tengo marcas visibles, todo esto, y pues acudo a poner mi denuncia. Y pues al momento, hace unos momentos justamente la Policía Municipal emitió un posicionamiento en el cual dijo que las dos policías ya habían sido separadas del cargo, en lo que la investigación toma su curso, y pues que aportaron pruebas suficientes y pues dejarán que el proceso siga su curso. Mitzi, como reportera, como periodista, ¿cuál es la situación de las mujeres en Michoacán respecto a este tipo de agresiones? Pues ser reportero, de entrada, seas hombre o mujer, en Michoacán es algo muy complicado por toda la situación que se vive, pero pues ser mujer siempre nos da un grado de vulnerabilidad más grande, y creo que también en cualquier parte del país siempre ser periodista es un poco arriesgado, y precisamente por esa razón decidí hacer esto público. Una, en mi carácter de mujer, por la agresión que sufrí previamente, y otra en mi carácter de periodista, porque también las burlas y el maltrato psicológico que recibí fue relacionado con mi profesión. Burlas y maltrato. ¿Qué te decían? Burlarse de que eres periodista y que te va así porque te lo buscas. Sí, dentro de todo pues era primero te vistes como puta, te ves así porque te lo buscas, reporterilla mamona, por eso les pasa lo que les pasa, te crees muy influyente, se sienten intocables, este tipo de comentarios, ¿no? Que pues al final sobran, y pues justamente por todo este maltrato y todo esto que pues se decide levantar la voz y decir ya basta de tanta agresión tanto contra las mujeres, y basta de que se denigre tanto la profesión de periodista en todas partes, y que siempre estemos en esta vulnerabilidad, que no
no se ha podido parar. Así es. Pues Mitzi Janet Torres Quintero, estaremos atentos a lo que suceda. Te pedimos que nos informes del curso que tenga esta investigación. Ojalá y Silvano Aureoles, que anda ahorita muy activo hablando respecto a autodefensas y política en general, ojalá él y su gobierno pongan atención a lo que está sucediendo y en particular que atiendan esta denuncia que hace una periodista, Mitzi Janet Torres Quintero, reportera de CB Televisión en Michoacán. Mitzi. Así es, pues nada más esto, que sea de justicia, pues llegar hasta las últimas consecuencias, y pues yo creo que la verdad me asistirá y en el proceso pues todo se irá desahogando, y confío mucho en las autoridades, todavía tengo mucha confianza en las autoridades de que así será. Bien, muchas gracias Mitzi Janet y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti por el espacio, hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos. Ya estamos de regreso, muchas gracias por esta oportunidad de continuar en esta conversación radiofónica, en esta confluencia que tenemos y que nos ayuda mucho toda la interacción a través del teléfono multilínea 5259-1197, a través del chat en YouTube en vivo, donde estamos atentos a todo lo que van escribiendo, leyéndolo, y también desde luego en las redes sociales, particularmente en Twitter, donde también hay muchos comentarios. Vamos con más información. Está Jacob Morales desde el estado de Guerrero. Jacob, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes a ti y el auditorio. Te comento que en el municipio de Chilapa continúa la violencia. Ahora tocó el turno del ex candidato de la coalición de Morena y el Partido Encuentro Social a la alcaldía de ese municipio, Orencio Bello Sánchez, pues fue asesinado la tarde-noche de ayer, además de el hijastro de la ex candidata también de Morena a la diputación local, Julio Rodríguez, y quien justamente el pasado 1 de agosto fue encontrada asesinada la ex candidata maestra jubilada Berta Silva Díaz, de 58 años de edad. Este asesinato de estos dos hombres ocurrió en la comunidad de la Cuadrilla Nueva, a 15 minutos de la cabecera municipal
de Chilapa de Álvarez. De acuerdo a la información que dio la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio, los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 7 de la noche del día de ayer. Este día, el partido en el estado de Guerrero condenó estos dos asesinatos y exigió una inmediata investigación y justicia para estas dos personas que fueron asesinadas. Además, justamente se suma al caso de la ex candidata a diputada local Berta Silva, quien también fue asesinada en ese mismo municipio, pues prácticamente hace ya 20 días. Julio, la información desde Guerrero. Jacob, muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos ahora con Lilia Heras, reportera del Grupo Radio Centro, quien nos informa que la inflación anual va a la baja, según datos del INEGI. Lilia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Así es, pues en la primera quincena de agosto el índice nacional de precios al consumidor disminuyó 0.08%, por lo que la inflación anual bajó a 3.29%. Ese es el menor nivel desde finales del 2016. La inflación anual prácticamente se ubica en el rango establecido por el Banco de México de entre 2 y 4%. En los primeros 15 días de agosto los precios de las mercancías subieron 0.15% y los servicios 0.07%. Por el contrario, los no subyacentes como los productos agropecuarios se redujeron en 1.44% y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno también bajaron 0.08%, que fueron los que de manera principal pues contribuyeron a que se obtuviera esta inflación anual de 3.29%. Te comento que en los primeros 15 días de agosto los precios que más subieron fueron los de limón, naranja, papaya, huevo, electricidad, así como educación preparatoria y universitaria, vivienda propia y cigarros. Mientras tanto, los precios a la baja se presentaron en cebolla, transporte aéreo, pollo, aguacate, servicios turísticos en paquete, gas doméstico y gasolina. Por otra parte, el INEGI también informó que la canasta básica de consumo reportó un alza quincenal de precios de 0.03%, con lo cual su tasa anualizada queda en 2.49%. También son cifras más bajas a las registradas en los últimos meses y en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y ese reporte, Julio. Gracias, Lilia Heras. Buenas tardes. Hasta luego. Sí. Les recuerdo que ya a las 2 de la tarde empezamos con una mesa en la cual vamos a tener la entrevista completa que le hice durante los 10 minutos de que dispone a la semana Israel Vallarta Cisneros, acusado de ser el líder de la banda de los Zodiaco, en aquel caso en el cual fue detenida también su entonces novia, Florence Cassés, quien fue liberada después de presiones y mil cosas, pero Israel Vallarta sigue en la cárcel, va a cumplir 15 años sin ser sentenciado. Por eso voy a tener esa entrevista, que son 10 minutos, y van a estar aquí en la cabina René Vallarta Cisneros, Alejandro es hermano de Israel, Alejandro Cortés Vallarta, sobrino, y María Guadalupe Vallarta, hermana de Israel. Vamos a hablar de lo que se refiere con la rapidez de esa entrevista sobre Fox, Calderón, y también los señalamientos que hace respecto a Carlos Loret de Mola, el periodista de Televisa, que pasó una recreación, se dijo en su momento, un montaje de los momentos de la aprehensión de Israel Florence Cassés, cuando en realidad había sucedido en una fecha distinta, pero se pasó en vivo como si estuviera sucediendo realmente lo que era pues un montaje, una escenificación. Bien, está en la línea Rafael Flores, reportero del Grupo Radio Centro, quien nos da información sobre audiencia relacionada pues con violencia aquí en la capital del país. Rafael, buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas tardes. El juez de control ha dictado una duplicidad del término para el juicio que podría iniciársele al presunto agresor del joven periodista Juan Manuel Mejía durante la marcha del viernes anterior. Me refiero al joven José Ángel Estrada, alias El Chupas. Se dictaminó ampliar el plazo hasta el próximo lunes a las 10:30 para darle continuidad a esta audiencia, en virtud de que la defensa considera que ha sido muy poco el tiempo para conocer la acusación. Ellos querían que quedara en libertad para continuar el proceso en caso de que sí se le vaya a someter a un proceso. Sin embargo, el juez determinó en esta audiencia privada que no lo puede dejar en libertad porque sí hubo una agresión con alevosía
de acuerdo a lo que se observó en un video que circuló en la propia televisión para la que él trabaja, en Canal 40, y también en distintos medios de comunicación. De tal forma que será el próximo lunes cuando se determine la situación jurídica de este joven, que fue llevado de nueva cuenta al reclusorio. Bien, pues muchas gracias, Rafael Flores, por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Octavio Ojeda, quien es reportero urbano del Grupo Radio Centro y nos da información que le va a interesar a los ciclistas de esta Ciudad de México. Octavio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Un gusto en saludarte. Ciclistas solicitan a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la construcción de una ciclovía en Canal Nacional. En una rodada ciclista procedentes de la Puerta de los Leones en Paseo de la Reforma, llegaron al antiguo Palacio del Ayuntamiento para entregar un proyecto de dicha construcción. La solicitud corresponde en construir una nueva ciclovía en Canal Nacional, por lo menos en el tramo entre Río Churubusco y el anillo periférico, donde le corresponde a las alcaldías de Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco. Escuchemos lo que estaban solicitando. Asimismo, Julio, los mismos ciclistas informaron que les será un beneficio y en los traslados más fáciles para los que viven en esa zona, transeúntes que pasan por ahí, así como a los alumnos que estudian en la UAM Xochimilco. El secretario de Movilidad capitalino, Andrés Layuz, salió a atenderlos y recibió el documento del proyecto firmado por los solicitantes. Esto es lo que ocurrió hace unos momentos en las inmediaciones del Palacio de Ayuntamiento del gobierno capitalino. Julio, hasta aquí mi reporte. Bien, pues muchas gracias, Octavio Ojeda. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Le comento además en otra información de este momento, nos la pasa el reportero Antonio Guzmán, nos dice que Porfirio Muñoz Ledo ordenó a la Contraloría de la Cámara de Diputados que investigue si el diputado de Morena, Sergio Mayer, ha incurrido en el cobro de moches en la asignación de recursos en materia de cultura. Esto se da luego de que ayer todos los medios de comunicación reportaron que diputadas del propio partido Morena hablaron de manoseo del presupuesto e incluso de solicitud de moches para aprobar en la Cámara de Diputados ciertos proyectos relacionados con la cultura. Hoy mismo el grupo parlamentario de Morena ha hecho saber que todo eso no es que todo eso no es verdad, que es una mentira, pero bueno, pues siguen las denuncias, ahí estuvieron, y ahora Muñoz Ledo ordena que se investigue. Eso no implica responsabilizar de antemano al diputado Sergio Mayer, sino simplemente que se indague este asunto. Víctor Hernández, desde la alcaldía Gustavo Amadero, me dice: Julio, ¿sería posible que hablaras de la misandria que se está exacerbando mucho en el transporte público? Es decir, se refiere al término en el cual se desarrolla una aversión, odio, repelencia al hombre como tal, de cualquier edad y en cualquier circunstancia. Es decir, don Víctor Hernández dice que se está desarrollando, sobre todo en el transporte público, mucho rechazo a los hombres por ser hombres. Por aquí dice Ernesto Pereira: si bien es lamentable lo que le pasa a las mujeres, estoy totalmente en contra de la violencia que éstas ejercen en el transporte público y que hayan vandalizado la Victoria Alada, que es un panteón civil. Por acá dice también Eulalio Ruiz desde Iztacalco, dice: soy trabajador de RTP, las compañeras no tienen dónde pernoctar, ellas duermen en los autobuses, pues a veces terminan tarde su turno, ojalá y nos puedan ayudar, tenemos mucha información de lo que pasa en esta empresa. Bueno, estaremos en contacto. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con la entrevista de Israel Vallarta Cisneros, acusado de ser líder de la banda de los Zodiaco, casi 15 años en la cárcel sin sentencia alguna. Y estarán aquí en el estudio René Vallarta Cisneros, Alejandro Cortés Vallarta y María Guadalupe Vallarta. Ya volvemos.
regreso, muchas gracias por seguir en sintonía en 97.7 aquí en la Ciudad de México y el área metropolitana, Guadalajara en el 700 AM, Monterrey en el 1540 AM y en otras difusoras de todo el país. Pues esta tarde, esta segunda hora, la vamos a dedicar a analizar el caso de Israel Vallarta, un mexicano que lleva casi 15 años preso sin que haya aún sentencia judicial que establezca si es inocente o es culpable, en cárcel de alta seguridad, con maltratos durante su detención, acusado de ser el líder de una banda de secuestradores de la cual participaría su entonces novia Florence Cassés, de nacionalidad francesa, por quien su gobierno, sus paisanos, sus medios de comunicación exigieron y presionaron para que fuera liberada, tal como sucedió finalmente, exenta de toda responsabilidad. El mexicano Israel Vallarta, yo me pregunto si acaso por ser mexicano, no ha tenido ese tratamiento y ha sido mantenido en un sistema riguroso de encarcelamiento y de una vergonzosa tardanza de la justicia, por llamarla así, de la justicia, para atender este caso. Están en esta cabina René Vallarta Cisneros, hermano de Israel. Bienvenido, René. Gracias, muy amable. Y está Alejandro Cortés Vallarta, sobrino de Israel. Alejandro, bienvenido. Gracias. Gracias. Y María Guadalupe Vallarta, hermana de Israel. María Guadalupe. Buenas tardes. Bienvenida, gracias. Vamos, los invito a que escuchemos esta entrevista que logré hacer hace minutos antes de que iniciara el programa con Israel Vallarta. Escuchemos, por favor. Israel Vallarta, buenas tardes, le habla Julio Hernández Astillero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleva ya preso Israel Vallarta? Pues ya próximo, en el 8 de diciembre, cumpliremos 14 años de lastimosa espera de que nos llegue la justicia. Sin sentencia todavía. No, estamos en proceso aún. De hecho, desde el 2010 se declaró agotada mi causa penal. Pero bueno, pues es el tercer juez que toca conocer de mi situación, pero pues aquí la situación son marchas muy lentas, y apenas yo continuamente año por año yo solicito audiencias donde pido que se hagan un estudio minucioso de mi causa penal, entonces se determine cuántas pruebas han sido desahogadas, cuántas están por proveer y etcétera, en su estado general, y siempre me contestan con evasivas de que por la carga de trabajo, por el exceso voluminoso de tomos, que son ya ahora 36, no pueden determinar cuándo se me podría otorgar el cierre. Y eso es Perdón. Sí, adelante. El cierre de la causa, las consiguientes conclusiones y bueno, pues la sentencia esperada, ¿no? Disculpe. No. Y resulta que en enero vuelvo otra vez a insistir nuevamente que ya se me otorgue el cierre, y pues de una forma totalmente desinteresada, pues me contestan lo mismo, que están todavía en estudio, que falta por ahí algunos avances que no han contestado en documentales públicas. Total que ya me he desistido, ya es la segunda ocasión que lo hago, ya para que me dé el cierre, y estoy en espera de que me conteste el juez. ¿A qué atribuye usted que haya sucedido todo esto? ¿Demasiados factores de poder y de poderosos que han tratado de mantenerlo en la cárcel? Pues sí, efectivamente nos han querido acallar en todos estos años de muchas formas, con cambios de penales a centros de reclusión, evitando que mi familia pueda entrar a hacer una visita normal cuando se cumplen todos los requisitos para hacerlo. Y es una serie, se suscitan muchos abusos aún hoy, aún con que estamos en espera de la cuarta transformación. Todavía tenemos por ahí una resaca de consigna, así lo veo yo. Esencialmente fue Genaro García Luna quien en su momento montó todo cuando menos el montaje de la transmisión televisiva. ¿Esos poderes siguen frenando que haya justicia en su caso, Israel? Así lo siento, así me lo han hecho sentir todo este tiempo. Incluso he coincidido con algunos excompañeros aquí en reclusión, y algunos en su tiempo fueron policías y que incluso formaron parte de sus equipos de trabajo de aquellos personajes de ese entonces, y me ha hecho el comentario, ¿no?, que sí era mucho la fuerza de poder de aquel señor y quienes lo respaldaron, que en su momento fue Fox, fue Calderón, y que siempre volteando la mirada de lo que estaba sucediendo con nuestro caso en particular, pues
permitían esos abusos, ¿no? Y esos abusos, pues yo lo siento que consideran, se siguen suscitando hasta el día de hoy y son continuos. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que su caso de usted, Israel, debería ser tratado igual que el de Florence Cassés. Y sin embargo, usted sigue preso y Florence Cassés ya lleva desde hace años una vida en libertad y rehaciendo su vida. ¿A qué atribuye esto? Sí. ¿Lo escucho, perdón? Sí, ¿a qué atribuye usted? ¿Por qué? ¿En su caso ha habido un acto de discriminación? Yo lo siento así. Esa lentitud para seguir continuando con mi proceso no solamente se dio en estos tiempos. Hubo un disimulo a la verdad, precisamente hablando del anterior presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el licenciado Plasencia Villanueva. Él en su momento, cuando suceden los hechos, el que era presidente era Soberanes Fernández. El primer visitador fue mencionado Plasencia Villanueva, y siempre en algunos por medio de los comunicación yo escuchaba que él se le causaba extrañeza, que él no sabía, él no tenía conocimiento. En su momento tuve la oportunidad de mandar documentación que avalaba que él siempre tuvo conocimiento de los actos de tortura a mi persona y en este caso a Florence Cassés. Incluso mandó una visitaduría a la casa de arraigo los primeros 4 días, donde certificaron y verificaron toda la tortura de que fui objeto anteriores a la fecha donde ellos dicen que me detienen, ¿no? Que me aprenden. Y después, cuando se da la liberación en 2013 de mi coprocesada Florence Cassés, resulta que por ahí, como para queriendo curarse en salud, dicho presidente en ese entonces ya de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emite por ahí un comunicado diciendo, rasgándose las vestiduras, que iba a solicitar una investigación hasta sus últimas consecuencias, etcétera, enumera 20 personajes que les cubre en el debido proceso y cuidando sus garantías de presunción de inocencia. No omite sus nombres públicamente, pero sí haciendo alusión que entre ellos estaba García Luna, Carlos Palomino, y etcétera, etcétera, ¿no? Se refiere a Raúl Plasencia Villanueva. Así es, así es, y hasta ahí quedó. Yo he dirigido en su momento misivas a Fox, a Calderón, a Murillo Karam. He solicitado yo mismo el supuesto secuestrador, el gran delincuente mexicano, que de verdad se llegue hasta las últimas consecuencias, que se busque la verdad, que fueran separados en su momento de su cargo los orquestadores que hicieron todo este montaje. Incluso me prestaba yo a que anunciaran el polígrafo a ellos y a mí, y siempre hubo silencio. Incluso hubo una contestación un poco dantesca y muy grotesca por parte de Murillo Karam, donde me dice que efectivamente recibe mi escrito, pero me hacía énfasis que existían unas oficinas con un teléfono, una dirección, y que yo podía ahí dirigir también mi queja, cuando es ilógico. Cuando me encuentro en un penal de máxima seguridad, no tengo acceso a un teléfono como yo quisiera, al tiempo, y yo no puedo salir de este lugar para ir a ver personalmente cómo sigue mi situación. Montaje, dice usted, carearse con autores de montaje. ¿Habla particularmente del periodista Carlos Loret de Mola? Bueno, ese es un personaje más siniestro todavía, porque él, conociendo mi circunstancia de detención, que fue un lugar anterior a la fecha que se manejó, en un lugar distinto, en circunstancias totalmente diversas, permitió y dio a la opinión pública una noticia que él daba como verdadera, cuando sabía que era falsa, totalmente falsa. Y aún a la fecha, lo paradójico de eso es que yo sigo pidiendo incluso su comparecencia. El señor no quiere presentarse, ya ha presentado 3 amparos, escudándose que su derecho como periodista no lo obliga a que él revele sus fuentes de información y situaciones genéricas. Cuando yo en la probanza, cuando se ofrece, fui muy claro, muy conciso en que yo no me interesaba conocer sus fuentes de información, toda vez que las autoridades lo dieron a conocer que ellos son los que habían dado conocimiento a los medios de comunicación. Además de que sus derechos como periodista quedaban a salvo con la conducencia y la calificación que el juez en su momento diera, ¿no? Él finalmente es el garantista de sus derechos como periodista. Siempre
siempre se sale por la tangente y no quiere llegar a la verdad, y esa verdad pues se le lastima, le aprieta el zapato esa verdad, ¿no? Claro, si usted hubiera sido francés desde hace muchos años, ¿estaría en libertad, Israel? Pues yo no quisiera verlo así, pero desgraciadamente así se dieron los hechos. Sabemos por demás que cuando se da la liberación de mi coprocesada, al poco tiempo el presidente entonces, Peña Nieto, recibió por ahí un reconocimiento en otro país, si lo recuerda usted, y casualmente el mismo juez que estaba llevando mi caso, cuando yo le hago esa mención de que se me haga la igualdad procesal, él me dice que sí, como no, con mucho gusto, va a tomar conocimiento de mi caso más a fondo, y en ese entonces estaba por darse la liberación de los generales de Aguajari, etcétera, y que después de ahí ya seguía mi asunto, pues porque era por lo mismo de dominio público, y a los meses, efectivamente, el juez se va premiado, se va como magistrado, yo interpongo una queja contra su mala actuación, y resulta que casualmente el que estaba en ese entonces, si mal no recuerdo, presidía la judicatura y ese departamento de quejas, por así interpretarlo yo en este momento, pues fue cabeza de vaca, el que fue procurador en su momento del montaje. Entonces, atrás vienen los hilos que no vemos, pero que se sienten, y que van moviendo todo este abuso de poder. Es necesario que se indague y se haga comparecer también a Genaro García Luna como responsable principal de todo esto que ha sucedido. Pues mire, eso ya queda en la autoridad correspondiente. Yo he interpuesto averiguaciones previas, me han dado 2 veces el ejercicio de la no acción penal en la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la institución de ese entonces, de la FI, de la que entonces PGR, y sigue igual. Eso ya no me compete a mí, creo que es claro, es evidente quiénes son los responsables de este abuso, pero aquí estoy en espera. Tengo que colgar, como le comentaba a usted, no tengo la posibilidad de seguir hablando. Ya me están pidiendo aquí que cuelgue, mi estimado amigo. De acuerdo, seguimos en contacto, Israel, gracias por esta oportunidad. Un abrazo y gracias por escuchar y gracias porque al tiempo por fin se me escucha la voz. Perfecto, Israel. Gracias. Hasta luego. Por fin se escucha la voz de Israel Vallarta Cisneros. Casi 15 años en la cárcel sin que haya una sentencia que diga si es inocente o culpable. Aquí en el estudio, como les he dicho, están René Vallarta, Alejandro Cortés Vallarta y María Guadalupe Vallarta. René Vallarta, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué toda esta historia respecto a Israel? ¿Qué factores se han coludido, confabulado para mantenerlo 15 años sin sentencia? Pues es algo increíble, pero hasta la fecha no sabemos en sí cuál fue la situación, ¿sí? O qué se esconde detrás de todo esto para poderlo mantener todavía pues privado de la libertad. Nosotros sí hemos tratado, bueno, yo ahorita tengo pues apenas 2 años, 8 meses de estar otra vez en libertad y tratando de volver otra vez a poder ayudar, ¿sí? Para poder que quede esto claro, ¿no? Como lo dice Israel. Pero pues sí, sigue habiendo ciertas objeciones en el juzgado, todavía nos dicen sí, estamos checando, todavía no se da el cierre porque hay ciertas pruebas que llevar a cabo. Personalmente yo he ido al juzgado con el de oficio, el abogado de oficio, y pues es lo que me ha comentado, ¿no? Usted mismo fue detenido en 2009 y luego absuelto en 2016. Yo fui absuelto en el 2016. Precisamente estuve 7 años, 8 meses también en una cárcel de alta seguridad, precisamente acusado de secuestro, ¿no? El cual, pues, eso es rotundamente falso, ¿no? Tan es así que yo salí absuelto.
¿sí? Absuelto, y yo salí por no por violaciones al debido proceso, como lo han querido informar al público, porque siempre es lo que pasa, están mal informando. ¿Para qué? Para todavía seguirnos poniendo. Yo he visto todavía en la televisión que ha salido pues mi nombre, René Vallarta, secuestrador. Eso es falso. Yo no salí, le vuelvo a repetir, por violaciones. Yo salí exactamente porque no hubo nada que pudiera comprobarme, ¿sí? que yo era secuestrador. Nada absolutamente. Aquí lo único que pasó, que mediáticamente fue donde nos empezaron a atacar. El problema fue de mi detención, que querían en el momento, en el 2011, cuando ya Florence ya estaba ya lista para salir, es cuando nos empiezan a meter más situaciones, yo ya detenido. Porque como no había absolutamente nada, cómo retenernos o cómo podernos detener, ¿qué es lo que hacen para poder demostrar que Florence sí era secuestradora? Detienen a otra persona de nombre David Orozco. Y él es el que lo golpean, lo torturan. Es una persona que precisamente falleció dentro del penal, por la tortura que le causaron los agentes aprensores. Y él es ahí donde, lógico, nos imputa algo que después se cayó, porque nada fue cierto. ¿Y cuál era la intención de imputarlos? ¿Que hubiera más pruebas contra Florence? Contra Florence Cassette. Cuando a mí me detienen el 7 de mayo del 2009. Estaba yo en mi negocio trabajando, cuando llegaron pues una infinidad de gente de civil y otros vestidos, que era los AFIS. Cuando entran a mi negocio, me detienen, de ahí me sacan, me golpean en el piso, estando pues empleados, estando clientes, mis padres, ¿sí? De ahí me sacan a las 2:30 de la tarde. El detalle es de que ellos querían de que yo manifestara de que efectivamente Florence y Israel se dedicaban al secuestro, y yo con ellos. Entonces pues eso es falso. Me torturaron demasiado. Me suben a una camioneta con uno de mis empleados, y ya dentro de la camioneta yo, después de un momento, me doy cuenta que ya traían a mis 2 sobrinos. Pero de ahí empieza la tortura. Me empiezan, me tiran al piso, me ponen un trapo, una jerga roja en la cabeza, me empiezan a golpear, me empiezan a preguntar precisamente sobre una infinidad de nombres que no recuerdo y que nunca había oído yo, sino que hasta ese momento es cuando se empiezan a enfocar a Florence y Israel, a decirme que Florence era la jefa de la banda de secuestradores, que cuántas personas, todo. Pues yo les digo, no, esto es mentira, esto no es cierto. Uno de los agentes aprensores que van ahí me dice, a ver, pásamelo. Me jala hacia donde él está, me acuesta sobre una láminas calientes, ¿sí? Pero yo ya esposado, me acuesta de lado, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿sí? Sí. No estamos pasando la imagen de René precisamente por razones de seguridad, pero él nos está mostrando una cicatriz enorme en el brazo izquierdo, producto de esa plancha caliente. Sí. En ese momento se pone en cuclillas uno de los agentes aprensores y me empieza a golpear en los oídos, fuerte. Y después me pone boca arriba, me entierra la rodilla en el estómago. En ese momento es cuando yo me doy cuenta que traen a mis sobrinos, porque uno de mis sobrinos, que es Juan Carlos, le dice que yo tengo una hernia, ¿sí? Que me van a matar. En ese momento yo también le digo, pues es que me estoy quemando. Dice, de todos modos te vas a morir, dijo, de tal por cual. Me empiezan con puras majaderías. Pero ahí sigue la tortura, pero siempre todo para que yo reconociera a Florence y a Israel. Claro. De ahí me llevan a una casa de seguridad en el Estado de México, y ahí igual a torturarnos durante días. Ahí la detención fue a las 2:30 de la tarde y nos tienen como hasta, yo perdí la noción del tiempo, pero yo le calculo que hemos de haber estado ahí como hasta las
11 de la noche, no sé, aproximadamente, en esa casa de tortura, que ya después yo supe que eran oficinas de la policía, ¿no? En el Estado de México. Los sobrinos detenidos eran 2, entre ellos Alejandro Cortés Vallarta, quien está presente aquí. Alejandro, ¿sufriste lo mismo? Pues pues sufrí bastante, como sufrió mi hermano, como sufrió mi tío y como han sufrido muchas gentes por las torturas que infligía la policía. Igual a mí me detuvieron a las 2:30 de la tarde, me preguntaron por mis tíos y de ahí fuimos al negocio de mi tío. Y cuando les decimos nuestros generales, a mí me dijeron, ay, eres Vallartita, pues ya te cargo. Me preguntaban por Florence y por Israel. Yo les dije, Israel mi tío y Florence pues su novia en aquel entonces. Pues desde ahí empezaron las amenazas y los golpes. Nos llevan a una casa de seguridad, que sí, precisamente nos enteramos que eran oficinas de la policía, en ese entonces de la PGR. En la tortura, pues a mí me decían que yo era secuestrador y que dijera que Florence era secuestradora igual que Israel y que aceptara que yo trabajaba con ellos. Ellos decían, acepta tú que tú eras secuestrador y te dejamos de golpear. No sé cuánto tiempo pasó, yo ahogándome, semidesmayado, perdí la noción, me hice del baño precisamente con la golpiza que me dieron. Y me decían que inculpara a Israel y a Florence, que era cierto que nos dedicábamos al secuestro. Siempre lo negué y me amenazaron de muerte. Me amenazaron que iban a llevarse a mi familia y que los iban a matar, que los iban a desaparecer los agentes aprensores. De ahí pues nos llevan a la casa de arraigo, ¿no? ¿Por qué nos llevan a la casa de arraigo? Porque nos sembraron un rifle. Me siembran un rifle, yo iba con mi hermano en mi coche y ahí nos siembran un rifle. Ese mismo rifle fue por eso que nos llevan a la Seido en aquel entonces. Y el Ministerio Público me lo puso en el escritorio, negándolo yo y diciendo yo también que me habían torturado. El Ministerio Público me dijo, tú no declares eso, no te conviene declarar eso. Yo espantado y sin saber qué hacer o qué decir, yo lo declaré y yo, sorpresa, llegué hasta Nayarit a un penal federal por secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego. Gracias a Dios, después de los 6 años, 9 meses, yo salí antes que mi tío, junto con mi hermano, salimos absueltos por falta de elementos. María Guadalupe Vallarta, hermana de Israel, ¿qué ha sido todo esto? ¿Cuántas violaciones legales, cuántos abusos, cuánta injusticia? ¿Cómo lo ha vivido? Pues desde Israel, que fue en el 2005, pues sí, fueron demasiados abusos. Nosotros no sabíamos nunca de algún problema así tan grande, porque nunca lo habíamos tenido. Cuando a Israel lo detienen, no entendíamos ni siquiera el alcance que esto podía tener, ¿no? El abogado nos decía que Israel iba a salir, incluso al tercer día, ¿verdad? Y que en las 72 horas, porque no había como pruebas así contundentes. Obviamente estaba la imputación de 3 personas, pero que él miraba que todo era pues ilícito, ilegal, porque no estaban bien esas pruebas y que ellos iban a salir. Después los arraigan y nos decía que en el arraigo también, pero de ahí Israel se promueve un amparo contra la detención, contra el arraigo, y ya a punto de resolverse,
Florence mete otro amparo y se va más tiempo, y resulta que ahí ellos, la juez Quinto, o Sánchez Contreras, les da un auto de formal prisión y ellos pasan a una cárcel, ¿no? Y de ahí pues se empieza a vivir todo este infierno, porque pues precisamente por eso René, él se hacía cargo de toda la situación. Bueno, mis hermanos, René, Mario, Jorge, todos estábamos al pendiente de Israel, porque incluso René y ellos, al momento en que fue detenido Israel, ellos estaban afuera de las oficinas de la CIEDO en aquel tiempo, ahí en el Monumento de la Revolución. Ellos siempre en el juzgado, atendiendo las audiencias, con el que lo señalaba, que era Ezequiel Yair Elizalde Flores. Ellos estuvieron ahí siempre, así como estamos nosotros, y nunca los reconoció que ellos habían sido también parte de la banda, ¿no? Y bueno, al transcurso de los años, en el 2009, es él quien lo señala como que ellos habían sido quien los había secuestrado. Ahí es donde nos damos cuenta todavía más empezamos a entender que detrás de todo esto había una maquinación pues malvada, ¿no? Porque era una persona que había mentido siempre y habían cambiado sus declaraciones una tras otra. Cada vez que lo citaban al juzgado siempre cambiaban sus declaraciones. ¿Maquinación malvada de quién o de quiénes? Pues ahora ya tengo yo más claro todo esto, porque han sido pues casi 14 años en que pues yo he vivido todo esto, y me empiezo a dar cuenta que lo de Israel pues no fue casualidad, lo de Israel y de Florence, sino que detrás de eso estaba Margolis, un señor, y estaba Genaro García Luna, después Eduardo Margolis, estaba obviamente Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, que fue el que se encargó de torturar a mis hermanos. Cada vez que había una detención eran torturas terribles. A Israel lo torturaron casi más de 20 horas, sufrió tortura Israel, tortura terrible. Luis Cárdenas Palomino fue el que lo torturó, incluso en las cámaras, cuando se hace el supuesto rescate y montaje de toda esta parte, pues eran ellos, ¿no? Entonces, al paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que era Cárdenas Palomino quien estaba detrás de todas esas torturas, ¿no? Y de ahí, pues, también con el tiempo nos dimos cuenta que Isabel Miranda de Wallace también era una de las personas que siempre estaba ahí, activa, llevando a las supuestas víctimas ahí a todos lados para que se declararan que ellos eran culpables. Sobre todo para señalarnos. Hay una cosa muy importante, que, por ejemplo, cuando yo iba a las audiencias, todo el tiempo, desde el 2005 que detienen a Israel, hasta el 2009 que yo todavía estaba en libertad, a todas las audiencias que había, yo iba personalmente. Y ahí lo dice porque firma uno en el libro de entrada y salida. Yo estuve en todas las audiencias, tanto cuando hubieron las audiencias con Ezequiel, cuando estuvieron con Cárdenas Palomino, con los testigos. Yo estuve todo el tiempo ahí. Yo fui a hacer una inspección ocular al rancho con mi hermano Mario, con los peritos, ¿sí? Estuvo el secretario, estuvo el Ministerio Público, y estaba lleno de agentes federales, bueno, que eran AFIS en ese tiempo. Si yo estuve tanto tiempo dando la cara, ¿por qué nunca me señalaron esas mismas personas? ¿Por qué no dijeron, que está aquí, él fue el que me secuestró? ¿Por qué no lo dijeron? Sino a los 3 años, 8 meses es cuando supuestamente me señalan. Nunca dijeron nada, pero en ese momento pues es cuando hacen todo el cambio de declaraciones. Precisamente es una de las situaciones por la que nosotros estamos absueltos, porque nunca se pudo comprobar absolutamente nada sus dichos. Todos sus dichos fueron saliendo poco a poco, pero sobre todo en las audiencias, que yo no sé y todavía no me explico hasta estas fechas qué fue lo que les prometieron o por qué lo hicieron estas personas, de señalar sabiendo que nosotros éramos inocentes. No tienen moral, no tienen ética, no sé qué pasó ahí, por qué se dejaron mangonear por la policía. Y sin en cambio, bueno, pues ya con el tiempo pues salió efectivamente que pues no pudieron sostener sus mentiras.
No, sí, es una situación demasiado grave, porque así como hemos estado nosotros, bueno, que sufrimos toda esta situación, vejaciones, hay demasiada gente que está igual, demasiado igual, y mucha gente, la mayoría torturados por las mismas personas, O sea, no sé, como que ahí se maquinó, fue un mismo grupo el que hacía, tanto torturaban por aquí, por todos lados, y todo está escrito, ¿no? Pero así fue una de las situaciones por las que yo todavía no me explico el por qué esa gente nos señaló. Alejandro Cortés Vallarta, sobrino de Israel. ¿Usted a qué se dedica, Alejandro? Pues ahorita estoy construyendo el medio ambiente, preparando tierra para que el planeta pues esté mejor. Estoy trabajando en un rancho. ¿Usted qué ha visto de irregularidades graves en todo este proceso de Israel Vallarta? Bueno, su tío. Para empezar, pues hubo tortura, para empezar. Violaciones al debido proceso, todas. Falsas declaraciones, como de los ministerios públicos y de los señalamientos que él ha tenido. Sabemos que a él lo detienen un día antes de que lo presentaran en televisión. Ya desde allí empieza toda la falsedad, ¿no? De esta fabricación de esos delitos que lo inculparon. María Guadalupe Vallarta, hermana de Israel, ¿usted supo desde el primer día, el primer momento de la detención de Israel? Sí, pero nosotros nos dimos cuenta por la televisión, o sea, hasta que salió, o sea, en ese momento recuerdo muy bien, estábamos en la casa de mis papás y mi hermana sube y me dice que viera la televisión, que Israel y Florence estaban siendo, pues ahí en una situación que no entendíamos, y nosotros queríamos que mis papás no se dieran cuenta, ¿no? Pero en realidad ellos también ya estaban, pero ellos tampoco, es que entrábamos a la recámara y apagaban la televisión, ¿no? Era así como que no sabíamos, pero sí fue muy impactante. Nosotros nos dimos cuenta en ese momento, cuando estaba todo, no entendíamos, porque yo la verdad no entendía muchas cosas, pero mi mamá, que tenía más visión y que era la que más visitaba a Israel, ella fue la que nos dijo que viéramos que las cosas que estaban en esos cuartos que no eran habitables, estaban las cosas que Israel tenía en su cabaña. O sea que ella, es que esas cosas no estaban, todas esas cuestiones no estaban ahí. Entonces ella fue la primera que detectó todo esto, por eso ella fue que es la que ella pone en la CNDH una queja que pues no pasó a más, sino porque fue indiferente la CNDH, aún sabiendo de las torturas tan terribles de Israel, porque Israel no se podía ni sostener. Cuando posterior fuimos ya cuando los arraigan, llegó un momento en que Israel no podía sostenerse por sí mismo, tenía que ser ayudado por dos compañeros que casi lo llevaban como si fueran muletas, porque Israel había sido terriblemente torturado. Por eso mi mamá es que va y pone la denuncia en la CNDH, pero pues no, la CNDH aún teniendo en sí nunca ratificaron los peritos que dieron fe de las lesiones de Israel. Se desaparecieron de la faz de la tierra, como todos cuando llamábamos al juicio a víctimas supuestas, cuando llamábamos a peritos, nunca había nadie, o sea, nunca. Cuando se llamaron los periodistas, tampoco. O sea, siempre, no había manera era como tratar de ocultar esa verdad, ¿no? Para seguir sosteniendo sus mentiras. Y bueno, así vivimos esa parte de Israel terrible de cuando estaba en la casa de arraigo, cuando lo separaban, no dejaban que se hablara con Florence. Era un seguimiento, nos seguían el AFI en aquel tiempo. Incluso mi papá dejó su carro y llegaban y le daban golpes al carro. Era muy terrible lo que vivimos. A mi mamá se meten a su casa en esos días. Se meten sin una orden de cateo ni nada. Ellos siempre se meten. Las órdenes se fueron dando posterior a cuando se metían a las casas, y eso yo lo vi en los expedientes, que ellos decían el día 28 de diciembre del 2005 entramos. Mentira, porque ellos ya habían entrado el día 13 y el día 17 a las casas, robándose todo así de lo que en la casa de mi mamá,
se llevaron cosas, dejaron recuerdo mucho que pusieron un anuncio, una hoja así: esta casa está asegurada porque aquí viven secuestradores, ¿no? O sea, una hoja en blanco, no fue legal. ¿Y qué pasaba? Que decíamos, bueno, ¿por qué todo esto? Mi mamá tuvo que pedir a la CNDH para que le pudieran dejar entrar a su casa, porque nos hacían pensar que las casas estaban aseguradas, cuando no era cierto, ¿no? Entonces mamá va y pone una queja y dice, no señor, usted puede entrar, no está asegurada. O sea, vivimos terror en ese tiempo porque era muy, muy fuerte, pero a fin de cuentas no alcanzábamos todavía a entender y los alcances de todo esto, porque como repito, René siempre estaba con Mario y con mis hermanos afuera tratando de aportar pruebas, de llevar testigos. Todo eso fue que lo vivimos, fue así. Después con la detención de ellos, pues nos dejan esto. Yo pienso que todo está como para dividirnos, ¿no? Dividirnos a la familia y como que menguar nuestra fuerza para seguir luchando por Israel y por ellos, ¿no? Claro. Pero bueno, todos nos pusimos una tarea para poderlos ayudar a todos, porque pues ya eran 4, ya no era solo uno, y además nos quitaron los brazos que trabajaban para poder aportar. René, ¿cuál fue el poder que generó todo esto? ¿Dónde fue el punto de quiebre? ¿Qué es lo que provocó esto? ¿Eduardo Margolis buscando qué, defendiendo qué, encubriendo qué? Yo esos puntos no los tengo claros. A lo mejor esos puntos los puede tener más claros mi hermana Guadalupe, pero lo que sí sé es que, y porque Israel me hizo ciertos comentarios referente a que Margolis sí tenía o tuvo problemas porque era su socio Sebastián, el hermano de Florence Cassette, y no sé qué tipo de negocios o qué tipo de problemas tuvieron en ese tiempo, que fue lo que lo que causó toda esta situación, y luego yo creo que se le salió de las manos, y para poder ahora sí que ocultar su verdad y que su verdad su mentira se hiciera verdad, pues arrasaron con toda la familia, ¿no? Pero había negocios o dinero complicado en el fondo de todo esto. Así que yo sepa, no. O sea, yo por ejemplo tengo en el negocio que sigo teniendo, he tenido toda mi vida, voy a cumplir 40 años con mi mismo negocio y yo sigo viviendo en la misma colonia, yo no tengo nada de qué esconderme, ¿no? Como ellos me decían, es que te anduvimos buscando hasta que te encontramos. Pues ¿qué me encontraron? Pues si yo aquí llego a las 9 y salgo a las 6 de la tarde, ese es mi horario que siempre he tenido en toda mi vida. Entonces a mí no tenía que andarme buscando, ¿no? Y no, pero sí es una cosa. Alejandro Cortés Vallarta, ¿cuál es tu interpretación? ¿Qué crees que generó todo esto? ¿Por qué? Pues en sí no está claro. Puede ser una venganza contra Israel y Florence, contra Israel por ser novio de Florence y Florence por ser hermano de Sebastián, que eso fue de lo que nos fuimos enterando con el tiempo. Probablemente quedaron mal y de ahí empezaron los problemas, ya que este personaje sabemos hoy que tenía amistad con mucha gente del gobierno de aquel entonces y pudieron hacer lo que hoy ya lo vivimos. Eduardo Margolis Sobol, ¿es el personaje principal de todo esto, María Guadalupe Vallarta? Pues, yo pienso que sí, ¿no? Pero bueno, esta banda del Zodiaco, ¿verdad? La absurda, ¿cómo se dirá? La absurda invención de la existencia de la banda del Zodiaco, yo creo, fue imaginada por Genaro García Luna, ¿no? Ahora sé que, ahora me han quedado cosas más claras, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos querían darle un final feliz a todos los operativos o todo lo que hacían en su momento, ¿no? Y ellos fueron tomando más fuerza conforme fue pasando el tiempo y el sexenio. Entonces ahí se hace un trío de amistad o de lazos así, y que los unía a Isabel Miranda de Wallace, a Genaro García Luna, a Margolis, y después con el apoyo del presidente Calderón, porque eso pues yo lo tengo más claro que ellos, ¿verdad? Porque ellos vivieron 6 años fuera de todo esto. Entonces cuando yo me empiezo a dar cuenta que
pues se fueron involucrando personajes siniestros, ¿no? Ya me voy dando cuenta de todo, porque yo no sabía de alguna manera, y lo que yo presumo es que desde antes de la detención de Israel, ya por ahí estaba Isabel Miranda de Wallace, porque Israel refiere que cuando él estaba siendo torturado un día antes, el día 8, él dice que había una mujer que no alcanza a identificar, era una mujer pues de baja estatura y gorda, ¿no? O sea, de complexión así. No sabemos, entonces por ahí vamos viendo que la señora también estuvo la tortura presenció la tortura de David Orozco, que fue de las que inculparon a mis hermanos, a René y a mis 2 sobrinos, y ella misma lo dice, ella dice que ella estuvo y que presenció la tortura de David Orozco. Ella siempre llevaba a las supuestas víctimas, que era Ezequiel y la señora Cristina, para motivar o para decirle a los jueces. Ella siempre movía así que jueces, Isabel Miranda de Wallace. Una de esas, en una vez que fuimos a darle con el maestro Carbonell a la presentación de un libro que hizo, llegó el que fue Javier Mijangos, que fue el que hizo el proyecto para la liberación de Florence. Él ahí nos comentó, bueno, cuando él estaba presentando el libro, que algo le parecía pues muy extraño, pero que estaban convencidos de que esta señora siempre estaba detrás de eso, porque van en el elevador, dice que él llega a su trabajo y van en el elevador y se encuentra a Isabel Miranda de Wallace y a Ezequiel, y le dijo: si tienes que llorar, llora, si tienes que patalear, pataleas, pero tú tienes que convencer, ¿sí? Y tienes que decir esto, y empezó a decirle lo que tenía que decirle al ministro, que estaban haciendo el proyecto, bueno. Y dice que él se salió del elevador y bueno, y dice que la sorpresa de la señora es que cuando él entra, ellos ya estaban con el ministro, y cuando lo vio pues se quedó sorprendida, porque nunca imaginó que él era la persona, que era el proyectista, el que estaba haciendo el proyecto, ¿no? Entonces es un testimonio para mí que me viene a confirmar que detrás de todo esto estaba ella, ¿no? Entonces, ¿por qué yo pienso que es así? Que ellos hacían todo esto porque ellos querían hacer ver que la policía, o que la policía, en ese caso la AFI, después pasó a ser la Policía Federal cuando Genaro García Luna entra al sexenio de Calderón y le dan todo el poder y todo el dinero, porque tan es así que se hace lo de la policía allí en Iztapalapa, ¿no? Y ellos, ahí se le da más poder, que hasta hacen esa serie del equipo. Es como para decir que la policía estaba dando resultados, que se estaba combatiendo al crimen organizado, ¿no? Que era como darle un golpe. Entonces hacen ellos con esa absurda combate al crimen organizado, era decir, estamos haciendo y estamos agarrando a todas las bandas de secuestradores, y eso lo vivimos porque en el tiempo que ellos estuvieron detenidos, empiezan a detener muchas bandas y empiezan a ponerle cada de las víctimas que estaban de secuestro, a ponerles a cada una de las bandas, como para hacer una gran vinculación y una organización criminal que no solamente era la banda del Zodiaco, que también era la banda de los Palafox, que la banda de los Tiras, porque incluso nos relacionaron todos los casos con el caso Martí, ¿sí? Con el caso de ella no, pero a muchos los fueron mezclando, fueron tomando, pues mira, tomamos esta banda, pero este secuestrador lo vamos a meter con para que haya una relación así muy fuerte, ¿no? Entonces, más que nada era eso. Yo pienso que era decirle a la gente que estaba surtiendo efectos, que esa nueva policía, o que ese señor que era Genaro García Luna, que era el que maquinaba todas las cuestiones, porque pues quien era su brazo que ejecutaba, pues sabemos que era Cárdenas Palomino, porque fue el que torturó a Israel, fue que en parte torturaron a mis hermanos, y también vemos la relación que guardan los aprensores en cada una de los diferentes casos y secuestros, ¿no? Una mezcla de ministerios públicos, que a su vez también eran torturadores psicológicamente, y también muchos participaban en la tortura física. Nosotros en Vero, que en Canadá, que es David Vetter, que nos ha apoyado, porque es una de las organizaciones que nos ha dado fuerza, y hemos estado trabajando, y él me envió una relación
cómo que los mismos ministerios públicos, que los mismos aprensores son en el caso Martí, en el caso Wallace, ¿no? Entonces eso nos da la certeza de que detrás de todo esto hay una gran maquinación, ¿sí? René, ¿qué pensó usted? ¿Qué reflexionó o encontró luego de saber que la transmisión en televisión de la aprehensión de Florence Cassés y de Israel Vallarta había sido montaje, que había sido pues como si fuera una telenovela? Pues al inicio no lo creía, yo nunca lo creí, dije pues que no puede ser posible que a esta época que estamos esté sucediendo esto en contra de los muchachos. Yo no lo creía. Y luego también los abogados me decían, oye, pero pues tengan cuidado, porque está muy fuerte la situación. Dije, pero ¿en qué vamos a tener cuidado? No, yo no sabía la magnitud que podía tener o la consecuencia que podía tener la detención de Israel para nuestra familia, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, fue algo que pues ahora sí que sobrepasó la imaginación. Hay situaciones muy fuertes y siempre protegiendo a la maldad, yo le digo, a los aprensores, porque yo denuncio la tortura inmediatamente. Bueno, le hablo sobre mí, denuncio la tortura en el momento, porque a mí me pasaron cosas que son inexplicables. Cuando a mí me empiezan a torturar en la ida, yo dije, bueno, y cuando a mí me dicen, bueno, te vas a morir, dije, bueno, pues yo todavía no sabía qué estaba sucediendo. Me llevan, me empiezan a torturar, cuando me tienen en una casa de seguridad, que eran oficinas de ellos, se dan cuenta de mi quemada. Uh-huh. Sale una persona de traje y otra mujer. Abren la puerta de la camioneta donde me tienen, porque ahí todavía no me bajan de la camioneta, todavía me tienen arriba. Abren la puerta y la luz de la tarde les refleja la cara a las personas que preguntan, porque yo estoy con una jerga roja, uh-huh, es que con la que limpian los autos, pero vieja, entonces se alcanza a ver con el sol, se alcanza a ver pues lo que estaba sucediendo. Es donde yo me doy cuenta que es una puerta gris, un portón grande de lámina, y ahí veo estas personas, y sí, efectivamente, esta persona le dice, ¿sabes qué? Ahora sí se pasaron, vamos a tener problemas. Se dan la vuelta, se meten, vuelven a salir otras dos personas, pero ya también hombres, sí, pero hablan con majaderías, ¿no? Ahora sí se pasaron de estos, dice, vas a ver qué problemas van a tener, mira nada más cómo lo dejaron, y ahí en unos momentos bajan, pasan por mí, me meten a un lugar que, pero para eso ya me vendan, me tienen ahí vendado. Sí, se acercan una mujer que ya me patea en los tobillos y me pega en la cabeza, pero pues estos golpes para mí ya no era nada ya de lo que había sufrido, porque a mí la tortura mayor fue en la camioneta. Me tienen sentado ahí, escucho yo cómo traen como alguna libreta, porque se oye cuando le dan vuelta las hojas, para volverme otra vez a hacer preguntas sobre Israel, sobre Florence, para volver otra vez a imputarles yo. Le digo, no, pues eso no. Bueno, yo escucho, me llevan ya me sacan de ahí, pero para eso, cuando vamos ya en el camino, me dicen, ¿sabes qué? Tú vas a decir que te quemaste trabajando, que con un escape. Pues eso es imposible, si uno nada más toca una plancha caliente y quita la mano, ¿no? Uh-huh. A mí, cuando me quitan la playera, se vino con todo y los tejidos así, me quedó un hueco, un hoyo, porque cuando se levantó la carne. Cuando llego al médico, me revisa, pues sí, todos golpeados, y bueno, ya hace el certificado, y me llevan ante el Ministerio Público, pero eso ya me llevan eso ya fue el día 8, porque para eso se tardaron muchísimo, porque nos tuvieron en la casa de tortura. Nos llevan el día 8, me empiezan pues me tienen sentado en el piso, veo a mis sobrinos, y algo muy grave, y que la verdad precisamente por eso es el temor de a veces de levantar la voz, porque cuando ya me toca, me hablan
para sentarme ya ante un escritorio. ¿Y cuál va a ser mi sorpresa? Que cuando me van a tomar mi declaración, la persona que me estaba tomando mi declaración era la misma que estaba cuando a mí me torturaron. Ella era una ministerio público. Pues yo la veo, pues yo empecé a declarar, lógico, ella es que siempre quería llevarme hacia donde ellos querían la declaración, y ellos querían las imputaciones hacia la gente que tenían. Me enseñaron una infinidad de fotografías. Yo las vi, no, pues no los conozco. Sí reconozco, ahí me enseñan la fotografía de Israel, de Florence, de mis sobrinos, pues hasta ellos los conozco. Bueno, pues como no salieron las cosas como ellos querían, ya se para, va un archivero y me saca un arma negra, ¿sí? Como un tipo rifle, y ya me dice, ¿tú traías esto? Le dije, no, es que yo no traía nada, es que tú lo traías, ¿ya? Por eso, a mí, por lo único que luego me sentencian es por el arma, porque hasta, y ahorita yo tengo un amparo en contra de esa arma, que ya llevan 3 años, bueno, lo que yo tengo fuera, ya va para 3 años, y no me han podido resolver ese amparo, está en Tepic, por una arma que saben que me tienen que absolver porque ya les demostré que yo no traía ningún arma, con los mismos dichos de los agentes aprensores, porque ellos dicen que llevaban una orden de localización y presentación para René Vallarta. Ellos llegan a mi negocio como a las 12 del día, más o menos, entran, me piden un servicio, personalmente yo los atiendo, me doy una vuelta con ellos en el auto, ya, desde ahí yo los vi raros, pero pues, yo no tenía, pues así que delito, ¿no? Nada. Ellos dicen que se esperan afuera del taller, ¿sí? Y que ven cuando salimos, y que en ese momento pues ven que ahí va René Vallarta y nos paran y es cuando nos encuentran el arma. Vaya, pues son las historias que tenemos todos los días en este México, donde la tortura sucede en este momento en el que estamos hablando. Seguramente en alguno de los separos policíacos hay mexicanos que están siendo sometidos a tratos infamantes, a tortura, a golpes, inmersiones en el agua, golpes en los oídos, todo lo que implica el catálogo tradicional de la tortura en México. Hemos repasado parte de esta historia con la idea de dar cuenta de lo que sucede en el caso específico de Israel Vallarta Cisneros, detenido desde hace casi 15 años en este proceso que implicó también a la francesa Florence Cassés, y que pues Israel Vallarta sigue encarcelado y sin que haya sentencia en su contra, ni para decirle que es culpable o que es inocente. Y si le dicen que es inocente, habrá pasado casi 15 años de su vida encarcelado en condiciones infamantes, dolorosas, en lo que usted y yo y todos sabemos que son las cárceles mexicanas, y peor aún, las cárceles de alta seguridad. Les agradezco a los tres que hayan tenido la valentía y el valor de venir y de plantear este asunto de manera pública, y esperemos pues que haya justicia en el caso de Israel Vallarta, y bueno, también el caso de ustedes que también sufrieron lo mismo, y también luego de un proceso decirles son inocentes después de todo lo que han vivido. Gracias, María Guadalupe Vallarta. Que me faltó tiempo para todavía la participación de los medios, de Loret de Mola, la situación actual de ahorita que estamos esperando que el señor no viene, se apegó a su derecho de no venir porque según se divulgan sus fuentes, ¿no? Pues sí, por desgracia se nos ha terminado el tiempo. Carlos Loret de Mola, según la versión periodística que ya está en varios medios, ha terminado su contrato con Televisa y dejará de salir en la pantalla de televisión de Televisa, y creo que también en programa de radio. Pero bueno, esa es una noticia que estoy leyendo ahora. Alejandro Cortés Vallarta, gracias por haber estado aquí. Pues muchas gracias por prestarnos este espacio para podernos expresar, ya que hemos sido también atacados mediáticamente por la señora Wallace y por el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que lo tengo denunciado, Jaime Rochín, ya no es titular. Y muchas gracias. Sí, al contrario, René Vallarta Cisneros, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Al contrario. Bien, vamos a terminar ya este programa. Recuerden que a continuación viene